Sí, en efecto, hoy quiero hacer algo distinto. Hasta ahora siempre he ido a lo fácil, dar mi opinión, pero sin meterme en problemas. Sin embargo, voy a decir una serie de cosas cuya aceptación desconozco totalmente. En otra época me habría acobardado de hacer esto. Pero hoy me meto de cabeza en una de las más infernales microbatallas que la sociedad del siglo XXI haya contemplado. Soy consciente de los riesgos, pero este es un tema del que tarde o temprano iba a dar mi opinión. No es de mi intención iniciar una pelea mayor de la que voy a denunciar. Este es un debate donde creo que la solución es la coexistencia pacífica entre los dos bandos. Pero no os confundáis. Pese a que vaya a poner todo mi esfuerzo en enfriar este conflicto, no voy a olvidarme del comportamiento sectario y elitista de algunos que precisamente no ayuda nada a calmar la situación. Dicho esto, procedo a meterme en el tema. Doblaje. ¿Qué significa esta palabra? El doblaje es el proceso mediante el cual la pista de audio de una película es sustituida por otra que contiene diálogos similares, pero que han sido traducidos a otro idioma. Una práctica que nació a consecuencia de un gran avance técnico, la sonorización del cine. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh? Antes de esto, los textos eran traducidos, y los actores, con su expresión y sus gestos, guiaban a los espectadores a través de la historia que querían contar. Pero el cine sonoro era una cosa muy distinta, y estos métodos ya no bastaban. La llegada de la voz fue difícil. Los actores grababan su actuación, y esta se reproducía simultáneamente con la película. Un esfuerzo de sincronización y actuación difícil de ignorar. El joven séptimo arte se encontró en una encrucijada que haría cambiar el cine para siempre, y haría nacer a nuevos conceptos. Esta encrucijada no solo aparece en el cine del siglo XX, sino que ha acompañado a toda la especie humana desde el comienzo de la civilización, siendo casi tan vieja como la propia humanidad. Es un rasgo humano tan antiguo y tan profundo en nuestra existencia, que algunos, desde la antigüedad, han querido darle un origen mítico. Vivimos en un mundo donde existen muchos idiomas distintos. Eso es tremendamente obvio. La consecuencia más inmediata ha sido que, desde el principio de la civilización, la posibilidad de entenderse con el que vivía al lado fuera difícil. No entender lo que el vecino te está diciendo acaba derivando en no entender nada de su entorno. Cuando no se es capaz de comprender cómo vive otra persona, vamos directamente a la falta de empatía. De ahí que no pocos pensadores hayan abogado por la creación de la lingua franca, una lengua universal que nos ayude a cooperar entre nosotros. Hoy en día, si quieres estar conectado con el resto del planeta, tienes que saber más de un idioma o más de dos. En un mundo que cada vez es más grande y convulso, es vital tener un código común. El inglés parece que se ha convertido en ese código común que necesitábamos, y no es de extrañar. Es, según muchos, una lengua muy fácil de aprender. Tiene una gramática poco variable, comparándola con la de las otras lenguas, y un vocabulario bastante accesible. Es lengua oficial en 3 países del G7, 6 del G20 y hablado en los 5 continentes. La mayoría de los países en los que se habla están industrializados o enfocados en tal proceso. Hablar inglés se ha convertido en una condición indispensable para encontrar trabajo, hasta en tu propio país. Gracias a la existencia de una lengua universal, estamos más conectados al mundo. Podemos conocer gente de Brasil, leer noticias de Estados Unidos y tener fantasías con waifus japonesas. Visto así, es imposible sacar una conclusión negativa de todo esto, ¿verdad? La vida está construida sobre muchos matices, y todos sabremos a estas alturas que es muy difícil opinar de algo sin decir la palabra pero. Que nada de lo que se diga antes de la palabra pero cuenta realmente. Como todo lo bueno, siempre hay alguien dispuesto a llevárselo al extremo y a lo íntimamente personal. Llevarte algo a lo personal siempre es peligroso. Tarde o temprano se acaba convirtiendo en una excusa para mirar por encima del hombro al resto. El hecho de que gracias al inglés estemos más conectados que nunca ha llevado a algunos a pensar que el resto de los idiomas son innecesarios, que las lenguas minoritarias deben caer en desuso. Podría ir a lo fácil y decir que esa idea es una gilipollez como un piano, lo cual no deja de ser cierto. Pero es una gilipollez demasiado peligrosa para no preocuparse.
detrás de una faceta infantiloide esconde una ignorancia que no solo es supina, sino además voluntaria. Los idiomas no se pueden resumir en que aquí se diga perro y allí se diga dog. Son el resultado de una sociedad con una historia y una filosofía que ha evolucionado a través del tiempo. No solo son palabras, son pensamientos, son anécdotas. Son sucesos que ocurrieron en un lugar y en un tiempo y han influido en la manera de hablar. ¿Conocéis el origen de la palabra kamikaze? No significa ni avión suicida ni ataque suicida, eso fue un error a la hora de traducirlo. Su origen data del año 1281, cuando los mongoles se disponían a invadir Japón. Un tifón arrasó la flota mongola y los japoneses lo interpretaron como una protección de los dioses. Se refirieron a ese tifón como kamikaze, cuya traducción al español sería viento divino o viento de los dioses, pues kami significa dios o espíritu y kaze, viento. Ya no solo sabes cómo decir dios y viento en japonés, además te llevas un dato histórico del mundo en el que vives que quizás te resulta útil algún día. Y esto es solo un ejemplo con 2 palabras en un idioma. Imaginad lo que tendrán que decirnos muchas otras lenguas. Todos los idiomas, independientemente de si son grandes o pequeños, tienen un valor incalculable. Y abogar por la supremacía de uno de ellos sobre el resto, por muy progresista que parezca, es una idea repugnante, repugnantemente retrógrada. Es una idea del género tonto, porque solo es poner más barreras a esa idea de comprender el mundo que tanto dice defender. Y todos aquellos que creen que solo debería haber una lengua, por muy buenas que sean sus intenciones, están apoyando una idea supremacista, basada en la imposición. Yo aprecio mi idioma, es con el que he crecido, me ha acompañado en los momentos más significativos de mi vida, y es el idioma con el que pienso dentro de mi cabeza. Por eso, no pienso pedir perdón si elijo el idioma que he hablado toda la vida frente al inglés, porque por mucho inglés que sepa, me es más fácil y más cómodo relacionarme con el español. Y aunque alguno intente verlo así, esto no es ni nacionalista ni es despreciar el inglés. Pero al punto al que quiero llegar no es ese, sino un tema mucho más rocambolesco y mucho más turbio: la aparición del elitismo. ¿Quién es nadie para cuestionar la inteligencia de una persona en base a que prefiera su idioma antes que otro? ¿De dónde coño sale este absurdo clasismo que trata de vago, tonto e ignorante a aquel que prefiera escuchar y leer en su propia lengua? ¿Ver y leer en inglés y saber hablar inglés te hace más listo? ¿Mejor que nadie más? Es obvio que no. Lo peor de esta manera de pensar es que no solo está presente en el mundo del aprendizaje, se ha expandido a muchísimos más ámbitos. Pero hoy quiero centrarme en el efecto, o más bien dicho, el daño que ha hecho en el mundo del ocio, más concretamente en el panorama audiovisual. Soy muy escéptico con aquellos que dicen que los países en los que se dobla tienen un pésimo nivel de inglés y los que no, un nivel excepcional. Siempre nos suelen decir que los daneses, los noruegos o los portugueses hablan muy bien inglés porque ven las películas con subtítulos desde pequeños. Y los datos nos dicen que sí, efectivamente, esos países tienen un muy buen nivel de inglés. Y además se complementan con estos otros, donde nos indican en qué países se dobla y en cuáles no. Así que sí, los datos lo confirman. El doblaje es un cáncer y tiene que desaparecer. No. En el caso de los países nórdicos tenemos que tener una cosa en cuenta: son países poco poblados y en comparación sus lenguas cuentan con escasos hablantes. En esas condiciones no es de extrañar que su cultura entera se haya volcado en aprender un idioma cercano como es el inglés, con tal de ser relevantes a escala internacional y tener economías pudientes. Mientras que el español y el francés, por ejemplo, son idiomas mucho más extendidos y por lo tanto más relevantes e independientes. Eso explicaría por qué sus hablantes somos más reacios a la hora de aprender otro idioma. En el caso de Alemania y Portugal, tenemos niveles de inglés parecidos, y sin embargo es más común que en Alemania algo llegue doblado. Ese caso demuestra que el doblaje no es el culpable del bajo nivel de inglés, o al menos el único culpable. Ah, por cierto, cuando dije que en Portugal, Dinamarca y Noruega se subtitulaba, mentí. Más o menos. Estos países de vez en cuando hacen doblajes, en general, series infantiles. Así que los niños de esos países también ven las cosas dobladas, o al menos tienen esa posibilidad.
Y fuera de Europa tenemos el caso de Latinoamérica, una región donde el doblaje es bastante común y sin embargo el nivel de inglés es muy variable. Así que, no. El nivel de inglés de cada país no solo depende del simple hecho de si dobla o subtitula. Depende de cuestiones mucho más profundas, como su historia, su diplomacia, su modelo de sociedad y, lo más importante, su nivel económico. Yo aprendí inglés gracias a que estuve yendo a una academia durante 6 años, sumándolo a 3 semanas viviendo en Inglaterra con una familia nativa. ¿Sabéis por qué pude acceder a todo eso? Porque mi familia podía pagarlo. El hecho de que yo me viera Juego de Tronos doblado o subtitulado no tuvo nada que ver. En vídeos siguientes volveré a hablar de estos temas más serios, porque por desgracia o por suerte todo esto no cabe en un solo vídeo. Con los datos en la mano no pondría el subtitulado de películas como una causa y el buen nivel de inglés como una consecuencia, sino más bien al revés, o mejor, ambas como consecuencias de otras causas. No podemos interpretar los datos de una manera tan precipitada. Según esta gráfica, la edad de la ganadora de Miss América influyó en el número de asesinatos por vapor y objetos candentes en Estados Unidos desde 1999 hasta 2009. Sí, es descabellado, pero es así, lo dicen los datos, ¿no? No hace falta ser superdotado para saber que esto es puramente casualidad. Como tampoco hace falta ser superdotado para saber que un bajo nivel de inglés en un país no solo depende de si allí se dobla o no. Por cierto, ¿por qué coño estamos hablando siempre del inglés? ¿El francés y el italiano qué lugar ocupan en este debate? O mejor todavía, ¿qué es de las lenguas más exóticas? ¿Estáis seguros de que esos adolescentes de entre 11 y 16 años que ven anime y van a convenciones manga van a aprender japonés sin pasar por ninguna academia? Yo fui uno de esos adolescentes y en la actualidad no soy capaz de verme una película de Akira Kurosawa sin subtítulos precisamente. Y no es que yo sea el rarito, es que nadie, jamás de los jamases, ha aprendido japonés viendo solamente anime. Pese a las apariencias, no estoy negando el valor didáctico que puede tener ver una película o una serie en su idioma original. Tampoco voy a negar que sea una muy buena base para los niños a la hora de aprender otra lengua. Pero es que solo es eso, una base. Para hablar un idioma como Dios manda, no es ni de lejos suficiente. Como he dicho antes, en mi caso personal, lo que realmente ayuda a aprender un idioma es un sistema educativo competente. O en su defecto, tener la suerte de contar con los medios económicos para poder acceder a otras soluciones, lo cual me parece una puta desgracia. Pero entonces, ¿por qué tanto empeño en culpar al doblaje? Al final esto es solo como la pizza con piña o la tortilla sin cebolla. La necesidad no solo de defender aquello que consideramos nuestro, sino también atacar lo diferente. Tal vez, simplemente, la solución pasa por dejar que la gente disfrute como le dé la gana y dejar de juzgar a los demás por cosas tan nimias y tan superficiales. Tal vez, para hacer una crítica legítima al doblaje, tenemos que dejar de mezclar churras con meninas y centrarnos en el tema. Dicho todo esto, procederé en vídeos siguientes a hablar del doblaje en sí mismo. Y le duela a quien le duela, mi intención es defenderlo y quitarle de encima todas esas toneladas de basura que muchos han arrojado sobre él.